sobre los actos concretos que han realizado para que den cuenta de la labor que han realizado. Entrar ese tema, doctora. O sea, el tema de, bueno, no está normado de que los gobiernos regionales y locales implementen centros de tratamiento. ¿No está normado? ¿En dónde está normado eso? ¿En la ley? ¿En qué artículo está? Bueno, no lo he revisado todo. En el Plan Nacional de Violencia, ya. Porque tenemos un Plan Nacional de Violencia, establecen las responsabilidades de todas las instituciones y dentro de ellas está el gobierno regional, el gobierno municipal como ejes estratégicos para la lucha contra la violencia. Pero que los obligue de alguna manera, o sea, que hay un poco más de obligatoriedad, porque a veces dan normas, se dan normas, o sea, a veces entendemos, ¿no? O sea, que dan normas generales. Acá está la norma, si fuera tan ya. A veces se dan normas que lamentablemente ni los gobiernos locales ni regionales la cumplen, ¿no? Entonces, si se establece cierta obligatoriedad, entonces la van a tener que cumplir. A eso me refería. Si no está normado de una forma... A ver, ¿qué artículo es? El artículo de la ley 3364, el artículo 32, en el segundo párrafo señala: es obligación de los gobiernos locales implementar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras. Me parece que el artículo 27, 29, que es implementación de hogares de refugio temporal, también señala, ¿no? En el tercer párrafo: los gobiernos locales, provinciales y distritales y los gobiernos regionales e instituciones privadas que gestionen el mismo hogar de refugio temporal facilitarán la información y acceso al Ministerio de la Mujer. Bueno, el Ministerio de la Mujer... Bueno, vamos a ver cómo en todo caso esto lo insertamos en la misma ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? Porque como es una norma dispersa, a veces le toman mucha consideración. Si está en la ley orgánica, ya un poco más de repente de... Y el tema de difusión, por ejemplo, también contempla por el Direcciones Generales de los Medios de Comunicación. Como que dice, radio de difusión públicos y privados permite el uso de la página educativa del 10% de su programación para que desarrollen contenidos vinculados a la sensibilización, prevención y atención, protección, sanción y educación de la violencia contra las mujeres e integración en comunidad. Pero no lo hacen porque quieren que les paguen. Sí. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, en Ayacucho apoyo de parte de la municipalidad, del gobierno regional, porque ahora tenemos ahí un centro de atención que se llama Centro de Atención Socioemocional, el CASE, que se ha creado donde están todos, donde está, o sea, es más allá del programa que tenemos nosotros, que son juzgados especializados, integrales, módulos integrados. Ahí en el CASE tenemos Policía, Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, Ministerio Público, todos integrados en una sola lista, en un solo local, de suerte de tal que en Ayacucho la atención es inmediata. Es más, hemos implementado ahí un programa que se llama Justicia Itinerante, que trabajamos con el Ministerio de la Mujer, que es un programa que rinde frutos sobre todo para los lugares más alejados del Perú, donde las mujeres no tienen la posibilidad de recibir una atención prioritaria, en casos no solamente de violencia, sino por ejemplo en casos de ciertos ámbitos familiares, donde hay un tema de disputa por patria potestad, etcétera. Entonces ahí se trabaja integralmente eso. Ayúdenme un poquito en esto. ¿A ustedes les parece que de repente esta obligatoriedad de los gobiernos locales de implementar estos servicios de atención e intervención para varones y personas agresoras, incorporar esto, no sé si es un poquito más amplio o similar, en la ley orgánica sería mejor? Porque yo lo digo honestamente, a veces en los gobiernos regionales cuando uno asume más se preocupan en hacer obras, en otras cosas que en este tipo de actividad. Entonces si de repente se lo inserta como una norma dentro de la ley orgánica, con más, inclusive hasta con sanción, bueno, qué sé yo, de repente puede tener más, no sé si... La ley orgánica tiene una naturaleza diferente, o sea, acá está regulado y esa es una obligación que tienen que cumplir. Lo único que hay que hacer es exigirles. Ahora, ¿cómo exigirles? Hacer un seguimiento a eso, pero está regulada, es responsabilidad de ellos. Claro, indudablemente para algunos políticos, no digo todos, algunos, más réditos te da hacer obra porque la obra se ve y la obra te da voto, ¿no? Pero en cambio erradicar la violencia quizás pueda no generar los votos como quisieran, ¿no? Pero la ley está hecha, es un tema de responsabilidad, de compromiso político que tienen que tener.
Por eso yo le decía, pues, como es una norma dispersa la ley orgánica, de repente por ahí la podemos incursionar como, bueno, vamos, en todo caso vamos a analizar ese tema. Mayor Román, a ver, está pendiente de su participación. Muy buenos días, señor congresista, buenos días con todas y con todos los presentes. Yo soy la mayor Erika Román Rojas, comisario de familia de Villa El Salvador. Sí, efectivamente he venido escuchando las exposiciones de cada uno de ustedes y yo también comparto la idea que deberíamos trabajar en forma articulada, porque acá cada sector no tiene la responsabilidad. Lo primero que deberíamos hacer es trabajar en forma articulada. Principalmente yo en el distrito de Villa El Salvador, que tengo una población casi de 500.000 habitantes, vengo viendo temas de violencia contra la mujer y medidas de protección. En mi caso, yo le digo, tengo 3.950 medidas de protección. De estas 3.350 medidas de protección, yo trabajo en forma articulada con el juzgado de familia, toda vez que el juzgado de familia, para empezar, en el distrito de Villa El Salvador, trabaja las 24 horas del día. Esto es uno de los puntos que yo plantearía en la mesa para que se implemente estos juzgados de familia en diferentes distritos donde trabaje las 24 horas del día, porque lo que queremos nosotros es proteger a esta víctima. Yo, como protejo a mi víctima si los juzgados de familia trabajan hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes, sábado y domingo ya no trabajan? Entonces, Policía Nacional, si no tenemos las casas refugio, porque en su gran parte las víctimas salen con su ficha de valoración con riesgo severo. Y al tener los riesgos severos de estas víctimas, necesariamente yo tengo que ingresar esta víctima en coordinación con los jueces, en coordinación con los centros de emergencia mujer, a una casa refugio. Y la Policía Nacional no tiene casas refugios, no tienen dónde ingresar a esta víctima de violencia contra la mujer. Otra problemática que nosotros tenemos es la comunicación entre los juzgados, pero en temas de la sentencia que le dicta las medidas de protección. Estas medidas de protección yo las tengo desde el año 2015, 2016, 2017. También es una sugerencia de que se implemente un canal de comunicación, no sé, por la página web, donde estemos articulados todas las instituciones, donde ingrese la Policía Nacional y verifique si la señora Erika Román Rojas tiene una medida de protección. Porque no necesariamente las medidas de protección que dictan los jueces me llegan inmediatamente a mí para ejecutarla. Entonces yo tengo que tener un canal de comunicación que me llame la señora Erika, yo ingreso al sistema y verifico que efectivamente la señora tiene una medida de protección y yo puedo ejecutar esa medida de protección. Ahora, en cuanto al punto que usted indica, señor congresista, yo también soy de la idea, y lo hacemos en la Comisaría de Familia de Villa El Salvador y también en las comisarías especializadas de Lima, ingresa mi víctima a mi comisaría con riesgo severo, riesgo moderado o riesgo leve, porque los tres riesgos son importantes. Yo conduzco a mi víctima al juzgado de familia con el informe respectivo, para que la jueza, si ve por conveniente, le dicte su medida en ese momento, o de repente la pueda citar si es que la jueza ve por conveniente eso. Pero yo protejo a mi víctima llevándola al juzgado de familia. Yo no llevo al agresor, porque muchas veces el agresor no está en el domicilio, o de repente la agredió y se fue y no va a regresar inmediatamente. Entonces, lo que sí comparto su idea es de que a la víctima se conduzca al juez de familia para que le dicte inmediatamente la medida de protección. Y hemos tenido conversaciones en algunos casos con provincias donde los jueces de familia dictan su medida de protección por el WhatsApp con la Policía Nacional, donde el efectivo policial se comunica con la jueza, le manda los actuados inmediatamente y la jueza le manda la medida de protección por el WhatsApp. Entonces yo, Policía Nacional, tengo conocimiento que esta señora ya tiene una medida de protección. Porque si bien es cierto, como dice la doctora, no tienen correspondencia, y a mí las medidas de protección no me llegan después de las 72 horas, me llegan después de 15, 20 días, meses. Entonces yo, cuando viene la víctima, le digo, yo no tengo tu medida de protección. ¿Qué hago yo? ¿Cómo te protejo? ¿Cómo te cuido si no tengo la medida de protección? Si no tengo el apoyo de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque como indica la norma, se tiene que coordinar con los gobiernos regionales, municipales, para que Serenazgo nos apoye a nosotros cuando hay víctimas de violencia en caso de las medidas de protección. Entonces, muchas veces, como dice la doctora, la ley no la conocen, no saben de estas disposiciones. A mí me gustaría que tengan conocimiento o participen de repente en las mesas de trabajo para que sepan qué funciones tienen que cumplir y se haga un seguimiento a la ley. La Policía Nacional viene ejecutando lo que indica la ley. En 24 horas el documento está en el juzgado de familia, porque la ley así me dispone, y yo sé que a mí me van a sancionar, me van a someter a un proceso administrativo, un proceso penal, y doy cumplimiento a la ley en 24 horas y protejo a mi víctima en 24 horas.
A mí me parece estupendo que los centros de emergencia mujer se estén implementando en las comisarías. En mi comisaría yo trabajo con el centro de emergencia mujer, donde tengo asistente, psicólogo y abogado las 24 horas del día. Entonces yo tengo una víctima y la protejo articuladamente con el centro de emergencia mujer, de repente con el juzgado de familia o por su carga laboral de repente no le brindan la medida de protección. Pero yo, policía, quiero tener las herramientas que me indiquen a mí, ¿sabe qué, mayor? Ya, interna usted en una casa refugio a esta señora. Yo no puedo exponer a esta víctima de que se le dicte la medida de protección y no se le ingrese a una casa refugio teniendo un riesgo severo. Porque eso es lo que está pasando. Las víctimas han ido a su domicilio después de asentar una denuncia y ¿qué ha pasado? Las han matado. Entonces, esas son las ideas que yo pongo en la mesa, de repente se comparte, las evaluamos, pero lo que se quiere es trabajar en forma articulada y no digamos la Policía Nacional tiene la culpa, el Ministerio de la Mujer, juzgados de familia. Todos tenemos la carga laboral por falta de personal, por medios logísticos, pero lo que sí me gustaría es de que se disponga de repente que si la víctima está en el juzgado de familia se le dicte inmediatamente la medida de protección. Gracias. Ya. Creo que la víctima está en la juzgado de familia para la medida de protección, me parece que eso debe darse siempre, ¿no? Pero el tema yo lo decía, pues, el tema del agresor, porque el agresor dice, se desaparece, yo no lo puedo ubicar. Discúlpenos, pero es como si dijera, no tengo policías, por lo tanto no puedo recibir una denuncia de un agresor, de una víctima, por ejemplo. O no tengo carros como para salir a hacer una inspección, o sea, no podemos poner ese pretexto. Entonces, yo creo que, discúlpeme que insiste en ese tema, por eso mi mesa está dirigida a ese punto específicamente, ¿no? Si la norma está perfecta, entonces ya no hacemos nada, ¿no? Pero la idea es ajustar algunas cosas, algunos vacíos. Entonces, por eso yo le decía, si digamos, en esta parte procedimental establecemos quizás la obligatoriedad de que la policía haga más esfuerzos, asigne más personal, eso ya depende de cada dependencia, para que puedan cumplir con ubicar al agresor y llevarlo, como le dije, bueno, ver la forma cómo, ¿no? Pero llevarlo a que el juez le diga, y señor, usted tiene usted esta medida. Entonces, como le digo, para mí es como una medida disuasiva. Porque no estamos ante un delincuente común, he tenido la oportunidad de ser juez penal también, ¿ya? No es un delincuente común que le escucha al juez, dice, sabes que si cometes delito, ese sale y nuevamente comete delito. No estamos ante una persona así, estamos ante un agresor físico o psicológico a una mujer o a un niño que quizás no tiene esa habitualidad de un delincuente común, que como le digo, hay delincuentes que están jueces hasta se arrodillan, perdónenme, todos salen y nuevamente siguen delinquiendo. O sea, no estamos ante ese tipo de personajes, estamos unas personas distintas que en los psicólogos me pueden, no sé, de repente estoy equivocado. Una persona muy distinta que tiene una psicología distinta, que de repente es por primera vez que agredió, o de repente la segunda, ¿no? Pero si el juez le advierte ahí, de repente puede controlarse. De repente, o sea, es como una medida disuasiva, ese es el propósito, ¿no? Lo otro integral, de que más patrulleros, más personal, eso ya es otro tema muy distinto, ajeno al que quiero tratar en específico ahora. Eso hay que tratarlo con el Ejecutivo, ¿no? Yo no manejo presupuesto acá. Entonces, a esa parte me voy. Entonces, yo creo que no podíamos para ahí ponerse, pero no podemos porque la SOS se desapareció, pero por lo menos intentar, pues, irlo a buscar a la casa, a su domicilio, hacerle un acto de búsqueda, que sabe que no encontré, para eso la policía tendrá que tener más personal. Pero si nos ponemos en ese afán, yo creo que de repente no vamos a dar un paso más, y la idea es dar un paso más. Señor congresista, si bien es cierto la Policía Nacional al tomar conocimiento de un hecho de violencia contra la mujer, nosotros inmediatamente actuamos de acuerdo al reglamento que es el artículo de flagrancia. Nosotros inmediatamente nos conducimos al domicilio del agresor, realizamos la búsqueda para nosotros conducirlo a la comisaría. En el caso que no esté presente el agresor, dejamos la constancia de notificación para que el señor acuda a la comisaría para tomarle su manifestación. Paralelo a esto, conducimos a la víctima en algunos casos y ponemos el documento al juzgado de familia. Si el agresor no se persona a la comisaría, nosotros comunicamos al juez de familia el acta de inconcurrencia que no se ha hecho presente a la dependencia policial. O sea, de todas maneras nosotros vamos al domicilio, ubicamos, vamos a diferentes partes y comunicamos al juez de familia de que el señor no se encuentra presente. Pero sí, en todos los casos de violencia contra la mujer. No necesariamente. Pero eso está normado, o sea, el caso de la detención del agresor cuando es flagrancia está normado. Claro. Hablamos cuando no hay flagrancia, ¿no? Hablamos cuando no hay flagrancia. En todos los casos se notifica. Pero eso no está normado, entonces de repente algunos policías no lo van a hacer, ¿no? Claro.
bueno. Es parte del protocolo que será la Policía Nacional para estos casos. De inmediato constituirse en la casa de la víctima, con la intención de poder ubicar y resolver estos errores al agresor. Obligación de la policía para que el juez le dicte las medidas de protección, y una vez que el juez dicta la medida de protección, esto pueda generar un efecto disuasivo. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, el que el juez le dicte la medida de protección personalmente a la persona intervenida, ¿va a generar un efecto disuasivo en el agresor? Es la primera pregunta. ¿Qué dice nuestra experiencia práctica, real, concreta? Es la pregunta, porque si no... Claro, ese es el tema, ¿no? Como yo le decía, ese es el tema principal, ¿no? De repente ya, el plazo lo pongo a disposición o no lo ubiqué, igual pongo dentro del plazo el informe policial al juez de familia. Pero la idea, como le digo, yo he visto, pues las madres salen, ya hay me denuncia, la jueza le digo a mí, pero el otro no sabe y está como acechando en cualquier momento para volver a atacar, volver a agredir. Entonces, la idea, como le digo... La medida existe, congresista, la medida ya existe, ¿eh? Lo que sí es importante, y gracias por lo dicho con la mayor Román, nosotros tenemos un programa en un distrito judicial, por ejemplo, donde se comunican por WhatsApp. Entonces lo que vamos a hacer es un convenio interinstitucional para que los jueces de mi zona trabajen con ustedes con WhatsApp para que puedan tener... Pues hay que usar la conectividad de manera inmediata a la medida de protección. No hacer algunos temas sencillos de validación, porque eso no tiene costo. Y así acortamos esa brecha que tienen. Eso sí es importante. ¿Se da cuenta cómo sacamos ventaja de esta reunión? Es que en esta lluvia de ideas... Claro, salen cosas buenas. Pues, de repente, vos solo, no sé si para eso sea necesario normal, porque si la norma está... No, yo le digo, o sea, si la norma está correcta, entonces ya ahí nomás lo dejamos el tema, ¿no? La idea es, como le digo, si hay algunos vacíos que se pueden perfeccionar, en buena hora, ¿no? Porque... esos temas afectan no al Congreso, afectan a todas las instituciones, no solamente al Congreso. Pero esa experiencia del WhatsApp ya se viene ya tomando en diferentes regiones del país. Y eso lo hemos logrado y conocido el día que nos hemos reunido hace 45 días aproximadamente con todos los jueces de familia a nivel nacional. Es una experiencia exitosa que ha funcionado y ahora son más céleres, ¿no? Pero la ley también responde. En su principio, la celeridad y la inmediatez con la que debemos de actuar. Y hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Yo creo que esa parte se puede normar, doctora, para que esté ya preciso y en la capacitación se dicte para que toda la capacitación a nivel nacional también ya utilicen ese mecanismo de comunicación. Si quieren normal, reglamentarlo o positivizarlo, o sea, no está mal, porque el tema de la conectividad es una obligación ahora, ¿no? Entonces ya estamos a puertas justamente de firmar el convenio de Budapest, ya ahí la PCM está trabajando todo un plan estratégico en el tema de digitalización. La verdad es que un arma estratégica para la eficacia de cualquier sistema en general, y en este caso la lucha contra la violencia, es usar la conectividad como medio tecnológico que nos permita, en primer lugar, acortar esfuerzos, reducir esas brechas de falta de comunicación que hay entre nosotros, porque hay programas sencillos, sin costo alguno, que nuestro personal en cada una de nuestras instituciones lo puede hacer, y podemos trabajar, ¿no? Claro, paulatinamente por distrito judicial o por sectores, ¿no? Lo que decía la mayor era el tema de, por ejemplo, que eso no está reglamentado, era el tema de los módulos integrados de justicia. Nosotros tenemos a nivel nacional 2 módulos integrados de justicia que, como dice la mayor, atiende las 24 horas del día. Hay asistencia, la medida de protección se da de manera inmediata. Claro que tenemos una amplísima demanda, porque el primer mes que implementamos el proyecto piloto subió el número de demandas de protección a un 48%, imagínense. Ahora ya hemos implementado, ya estaba aprobado y presupuestado, ya lo tenemos en Lima Sur y tenemos en Trujillo. Hemos inaugurado el 1 de abril y 1 de mayo en Lima y Trujillo. Nuestra idea es que todos estos módulos integrados, porque es un módulo especial en donde la persona víctima de violencia recibe atención de manera inmediata, porque ahí está el psicólogo, ahí está el médico, ahí está la cámara GESEL, ahí está la sala de reposo, ahí está una sala, un tópico para que atienda a la mujer, ahí hay un espacio, una ludoteca, y a cargo de una profesional inclusive para que la víctima, en este caso los menores que puedan acompañar a la víctima, no sean revictimizados por todo ese proceso que significa para la mujer ir de estadio en estadio para declarar.
y lo fundamental que atiende las 24 horas del día, porque nuestra realidad nacional es que el número de denuncias incrementan los fines de semana, y es precisamente los fines de semana en horas de la noche en donde no hay atención. Y entonces ahí, por eso quizás es lo significativo, es que funcione las 24 horas. Nosotros hemos presentado un proyecto, inclusive ya son, para el año siguiente hemos pedido 6 módulos integrados. Todo es un tema de presupuesto, porque cada módulo integrado tiene un presupuesto de 3.150.000 soles al año, que implica juzgados, 9 juzgados, implica profesionales, implica todo, cada módulo, sí. Es una respuesta muy adecuada, o sea, y ha tenido mucha eficacia, porque tiene mucha credibilidad el sistema de familia, sobre todo en la zona donde ustedes están, ¿no? Las mujeres se motivan a denunciar porque la respuesta es inmediata. Contrariamente, en otros distritos judiciales, por ejemplo, la respuesta es larga, o sea, la mujer tiene que parar 20, 30, 40 días para una medida de protección. Entonces eso también resiente el sistema de justicia y lo presenta deficitario, ¿no? Eso es un tema también que estamos trabajando. Que es bueno trabajar el tema de los módulos integrados como una respuesta para la etapa de sanción, sin olvidar prevención, que es importante. Así es, que hay una experiencia que es bueno que conocerla todos. En Canto Rey, la comisaría de Canto Rey, dentro de 15 días se está inaugurando el Centro de Emergencia Mujer, y se ha logrado también la firma de un convenio con el Ministerio Público, Medicina Legal, y en el segundo piso de la comisaría de Canto Rey va a tener una oficina el médico legista y el psicólogo también de Medicina Legal. O sea, nos permite brindar una atención inmediata. El Poder Judicial ha inaugurado un módulo de justicia hace 25 días aproximadamente, que está pues a 5 minutos de la comisaría, y vamos a poder brindar una atención inmediata, que es lo que precisa y requiere la víctima de violencia. Sería oportuno, y la verdad que juega un papel importante, es el tema presupuestal, para poder implementar estos modelos de atención inmediata. Porque fíjese, la mayor tragedia de la víctima de violencia, aparte de ser pasible de los actos de violencia que sufre, es recorrer el camino de la justicia. Y es una pena decirlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que ir a la policía, y con los escasos recursos que pueda tener, porque a lo mejor quien la golpeó y la maltrató, a la mujer la botó, tiene que ir, anda a la oficina médico legal a que pases tu reconocimiento médico, paga tu tasa judicial, saca cita, regresa, y en ese periplo esa mujer está en la calle andando con los hijos, ¿no? Y ya se amistó el tema de la luna de miel, y acepta y asume la violencia. ¿Por qué? Porque dice, el sistema no funciona. Por eso es bueno los módulos integrados, por eso es bueno estos centros de emergencia que dan asistencia, las fundamentales, porque no tienen dónde irse, están con lo que tienen y no tienen ropa, no tienen absolutamente nada. Hasta que el juez tome una medida, la casa refugio constituye, como dice, el cobijo necesario para una víctima de violencia. No solo mujeres, porque muchas veces dicen, no, tenemos, la estadística demuestra de que los hombres también son víctimas de violencia, en un aproximado de un 9%. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Porque en muchos casos son tercera edad y también los niños. Entonces no todo es violencia hacia la mujer, también es hacia el niño, hacia los varones también, y fundamentalmente cuando son de la tercera edad. Es muy lamentable ese cuadro. ¿Qué podría hacer la policía? Inmediatamente recibía la denuncia y cumplió con todos los exámenes de ley, ¿a dónde traslada a la víctima? ¿Cómo la regreso al lugar donde fue agredida? Donde su agredor podría estar en inmediaciones y de repente las consecuencias pueden ser fatales. Así es, sí. Pero sin embargo los espacios resultan pues reducidos. Sabemos que sí. Se hacen los esfuerzos, pero en ese sentido otras autoridades no están cumpliendo, ¿no? Llámese los gobiernos regionales y locales para la implementación de nuevas casas de refugio. Sí, los grandes ausentes de toda esta lucha compartida para erradicar la violencia contra la mujer y los demás integrantes y los integrantes del grupo familiar son los otros niveles de gobierno. La ley establece que también hay que generar instancias a nivel regional, provincial y distrital. Y ellos, que están más cercanos a la población, nosotros deberíamos ver mayor compromiso de atender esa problemática que está cercano a ellos. Sin embargo, vemos que su participación es muy limitada y en algunos lugares completamente escasa. Creo yo, la invitación es también para que a través del Parlamento, en el control político que hagan ustedes
puedan pedir rendición de cuentas de ellos, ¿no? Cómo están cumpliendo esta de destinar qué presupuesto, o no solamente buscar como fin tener un plan, ¿no? Porque ellos su meta es tener un plan o un documento o una ordenanza y ya cumplí, pero eso no es la meta. La meta es qué servicios estás implementando, cuántos casos estás atendiendo y cómo estás también participando en el tema de prevención. Gracias. Yo creo que hay que revisar las normas presupuestales ahí porque de repente en los PIAs ellos deberían considerar para la casa de refugios. No sé, hay que revisar la ley de presupuesto, o sea, la ley general de presupuesto. Hay una ley marco de presupuesto general, donde sí, para ver ese tema de que de repente en los presupuestos los gobiernos regionales tengan que incorporar cada año algo para crear casa de refugios. En todo caso es cuestión de revisar. Yo creo que ya, ¿alguien más quiere aportar algo? O... Ya, en conclusión, ya conocen ustedes muy bien la norma, está la 30.364. En todo caso, yo la verdad, honestamente le digo, tengo todavía mis dudas para ajustar esos temitas de la conducción. Voy a analizar un poco más. Sí, yo voy a ver cómo analizo un poco más el tema, porque a mí me interesa sinceramente esa parte disuasiva. Pero por lo demás creo que este tema también del gobierno regional y locales habría que ver cómo se establece la obligación. Claro, a pesar que dice que es que lamentablemente es una norma, como le digo, periférica, no es específica dentro de la ley orgánica. Ellos constituyen una mesa de trabajo y algunos ni siquiera se han sentado en una mesa de trabajo para trabajar articuladamente con la policía, con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Yo he asistido a varias reuniones y a veces he pedido cuentas diciendo qué tantas mesas de trabajo han ido. Lo que pasa es que la norma no solamente tiene que estar, o sea, la norma tiene que materializarse. Y lo repito, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales tienen una gran responsabilidad acá y tienen que hacer un apoyo directo a la policía, al Ministerio Público. Y es más, fíjense la importancia del rol que cumplen las municipalidades acá en el tema de las intervenciones que hacen, donde también hay un ámbito de violencia como explotación sexual, explotación laboral, en el tema de los famosos bares o discotecas que hay en las provincias. O sea, yo tuve oportunidad de conversar, por ejemplo, en Ayacucho, y eso me llamó la atención, y era lo siguiente: la policía hace sus intervenciones, ¿no? Porque tiene conocimiento de que a veces en estos bares hay mujeres que son explotadas, menores que son inducidas a la prostitución. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Infracción administrativa, y después al día siguiente les pone una multa pequeña y al día siguiente este lugar sigue funcionando. Entonces ahí también tienen un rol activo, o sea, hay un tema de capacitación, de sensibilización, de que vean el tema no como un tema de un establecimiento comercial que infringe una norma, sino que también visualicen que detrás de ese establecimiento comercial puede haber un lugar, un centro de explotación para menores o para personas vulnerables, porque niños que son obligados a trabajar vendiendo licor o atendiendo en los bares hasta altas horas de la noche, niñas que son obligadas a sexualizarse, jovencitas que son vestidas con ropas diminutas para provocar la atención, el consumo de varones. Esa es una forma de explotación laboral también, o sea, y en eso tiene que tener una activa participación las municipalidades y los gobiernos regionales. O sea, trabajar no que obras significan votos, sino que hechos concretos en combatir la violencia significan un país más grande. Vamos a tratar de ajustar ese tema. De repente, voy a conversar con los amigos del presupuesto, también de la Comisión de Familia, para ver cómo ajustamos el tema y que exista como una obligatoriedad de repente que el gobierno regional evalúe junto con el Ministerio de la Mujer estos temas de la Casa de Refugio en cada región, y a su vez ellos articulen con los gobiernos, con municipalidades provinciales y de repente distritales, donde se tenga que priorizar la construcción de este tipo de locales, ¿no? Porque algo hay que hacer, pues, ¿no? Si no se establecen obligatoriedades ni sanciones, vamos a seguir en lo mismo. Bueno, yo les agradezco la asistencia, créanme que para mí ha sido bien fructífera, he recibido buenos aportes que quedan mi retina, en la memoria, y que cualquier momento que algún debate sobre este tema, si no tiene ningún inconveniente, invítenme porque me interesa el tema bastante. Muchas gracias. Ya.
Bien, de esta manera concluye una mesa de trabajo encabezada por el primer vicepresidente